Vamos a volver a tener una breve oración otra vez, a encomendarnos al Señor. Sí, Padre, es verdad, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y nosotros, ¿cuántas veces también te hemos dicho Señor, Señor? ¿Cuántas veces nos ha parecido que te amábamos? Y cuánto al ponerse el sol y hacer un resumen, hemos visto que han habido tantas cosas que siendo tú Dios justo, no las apruebas. Y por ello, Señor, nos vemos en la necesidad de clamarte perdón, porque no somos perfectos, porque todavía somos duros de servir, todavía, incluso los que ya llevamos años y años en este camino, tenemos que confesar cuánto hay en nosotros que tú condenas y aborreces. Y nos presentamos delante de ti como angelitos. Señor, suplicamos que nos perdones, aunque nuestro ruego quizás no sea perfecto, pero tú que eres perfecto, rogamos, Señor, que tú tengas compasión de cada uno de nosotros y que ahora hagas tú, por tu gracia y tu gran poder, que tu palabra, como acostumbras a hacer desde este púlpito, que tu palabra cale hondo en nuestros corazones y vaya verdaderamente reformándonos, haciendo que seamos verdaderamente nuevas criaturas. Obra tu Padre una vez más en este día. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Bien, queridos, como hemos venido comentando, debo decir que al considerar los 10 mandamientos, tengo que decir que debo buscar ayuda fuera de mí, ayuda a hombres entendidos, hombres como por ejemplo el autor Thomas Watson, él tiene un comentario sobre los 10 mandamientos, y también un gran pastor, un gran pastor inglés, Edwards, y también otro pastor holandés, también en su tiempo era una iglesia muy buena, pero ahora ya parece que esta iglesia, sus sucesores, por lo que tengo y he vivido también, ya parece que no están buenos, pero los buenos pastores ahí perseveran. Y digo que tomaré de estos hombres de Dios allí donde yo quizás me sea algo difícil o confuso, para que vosotros no entréis en confusión, sino que verdaderamente podáis también alabar al Señor, porque Él se revela a través de débiles criaturas como somos los ministros también. Bien, pues volvemos a los 10 mandamientos, tal como se nos revela en Éxodo 20, y la idea principal es centrarnos en el estudio sobre los 10 mandamientos, pero antes de zambullirnos en ello, pienso que es bueno considerar la ley de Dios en general, no directamente en los 10 mandamientos, sino lo que es la ley de Dios en sí, y así tener un conocimiento más amplio de la ley de Dios y a la vez poder hacer frente a los tantos y tantos errores que comparten las diferentes
creencias religiosas sobre lo que es la ley del Señor. Errores de los que nos hemos de mirar también, de apartar, rogar al Señor que no seamos metidos ahí en esos errores, sino que queremos caer de una de esas redes, evitar caer de una de esas herejías que a veces por ahí se divulgan sobre la ley de Dios. De ahí pues nuestro deseo, nuestro interés, nuestro anhelo y esfuerzo, conocer las doctrinas bíblicas, doctrinas que emanan, surgen de las Sagradas Escrituras, y entre esas doctrinas, esas enseñanzas está la ley de Dios, que conociéndola bien, como todos deberíamos conocerla, ello nos hará caer o evitar caer, una vez las conocemos, nos evitará caer en los errores por ejemplo, del dispensacionalismo, que es que el cristianismo, el pueblo de Dios, viene a través de diferentes dispensaciones. Una es la dispensación de la ley, otra es la dispensación, etcétera, etcétera. Eso es un grave error. Y también del antinomismo. Antinomismo que es de aquellos anti-contra nomismo, nomos, que es la ley. Los son contrarios a la ley. No, hoy ya no tenemos ley. Eso fue para los antiguos, para los del Antiguo Testamento. Bueno, ya iremos conociendo, a la medida que vayamos progresando, ya iremos conociendo el sentido de esos términos. Por ahora consideremos, como otros han dicho, que donde quiera que miremos y veamos que hay un orden establecido, allí en cada cosa que nos pongamos a observar sus límites de ese orden, su función, su finalidad, en ello podemos decir que hay una ley que rige y gobierna ese orden. Lo cual quiere decir que sin una ley no habría orden, ahí hay desorden. Cuando hay orden es porque hay una ley que rige, que gobierna. Ya no es voluntad de esto, voluntad de lo otro, es la ley la que gobierna. Por ejemplo, llamamos las leyes de la naturaleza a esa fuerza que actúa en los elementos componentes desde la creación, y manteniendo ese orden de perfecto y esa distancia que mantienen los astros, los planetas, los satélites, las estrellas, el orden que mantienen separados unos de los otros. Y ahí están. Unos se mueven, evolucionan, dan vueltas unos con otros. Y ahí, otro por ejemplo, es el sistema solar. Nosotros, sin salirnos de sus propios límites de este sistema solar y evitando así que choquen los planetas, los satélites, todos ellos unos contra otros. Y ahí hay un orden que gobierna, que rige, que mantiene en orden para que no se pasen, para que su creador, el ritmo que le ha dado, que no falle, que de aquí 2000 años el sol se ponga a la misma hora que se ha puesto, lo cual quiere decir que hay como una especie de motor que no le hará cambiar. Así el ciclo de primavera, verano, invierno y otoño. A su vez, la lluvia correspondiente regando la tierra a través de la fuerza y acción que ejerce el calor del sol sobre las plantas y determinadas épocas del año. Ahí vemos que hay una fuerza que mantiene ese orden. A todo eso se le llaman las leyes de la naturaleza, pero también llama nuestra atención la atracción que ejerce la tierra sobre los cuerpos
que pueden estar en el aire. Por ejemplo, tiramos algo, un bolígrafo, lo que sea, al aire. Sí, el empuje sube para arriba, pero llega un momento que ya no tiene más fuerza, se para, pero no se queda parado. La tierra lo absorbe, lo atrae, no se queda ahí. Y eso es la atracción esa que ejerce la tierra en los cuerpos. Eso se le llama la gravedad, la ley de la gravedad que atrae, la tierra tiene. Dios la ha creado de esa forma que tiene y atrae. Y ahora, como todo esto, este orden, vemos que hay una inteligencia. Eso no está ahí a lo loco, a lo tuntún. Ahí vemos que en ese orden hay una inteligencia y una sabiduría. Siempre este orden implica inteligencia, sabiduría. Donde no hay estos elementos, implica que hay caos, torpeza, hay desaciertos, confusión, todo sale mal. Con desorden no se llega a ningún sitio. Por eso vemos que hay un orden. Pero como vemos que en todo lo que alcanza nuestra percepción de la tierra, la creación, todo ello, vemos que en ello hay un orden. Todo está bien ordenado y entendemos que ese orden es fruto de la inteligencia, de la sabiduría. No es algo ahí a lo tuntún, no es algo ahí a lo ciego. Ahí vemos que hay un orden, razón por la que no podemos decir que todo eso es fruto de la casualidad. No existe la casualidad. Una ley ciega no existe. Todo está gobernado por una ley que gobierna todo ello. Y que haya siempre este orden y armonía, que coincidan todos los componentes, todo lo que ahí Dios ha creado, que esté ahí en su sitio. Eso es cuando no funciona. Es imposible, como ejemplos que todos los tipos, vamos a suponer los tipos que necesita la impresión de una Biblia. Digo una Biblia como puede ser otro cualquier libro. Para nosotros, por ejemplo, la Biblia u otro libro. Las letras que componen, los tipos de letra, todo está allí ordenado. Los ponemos en una criba a esos tipos de las letras. Cientos de miles quizás en toda la Biblia, cuántos tipos. Pues ahí y lo ponemos en una criba y comenzamos a remover, a mezclar unos con otros, los tiramos al aire como el que está aventando trigo, ahí. ¿Y qué pasa? Esperamos que todas y cada una de las letras vuelvan a su propio origen. Antes de que estuvieran esos tipos de letras, estuvieran ahí plasmados como el impresor lo ha ordenado. No. Ahí, por ejemplo, la palabra Dios, hay 4 letras, D, I, O, S. Pues al cambiarlo nosotros, esas letras ya no vuelven más. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Ahí el que lo hace, eso es mezclarlo y no hay una ley. Y por eso es de orden. Bueno, eso es tan difícil como imposible que cada letra venga y caiga en su propio lugar del que tenía antes. Y eso es imposible, digo, porque no hay una fuerza ahí que gobierne. Ahí en eso no hay un poder atrayente, con inteligencia, con sabiduría, que ponga todas esas letras en su debido orden y lugar. La razón nos dice que en una ley ciega tenemos que comprender que es imposible que esas miles de letras ocupar ordenadamente su lugar de origen. Eso es imposible. Por ejemplo, la palabra Dios o Dios es amor.
no puede coincidir, porque quien ha puesto Dios es amor, es el impresor con inteligencia, ha puesto primero la D y así sucesivamente las letras corrientes para que todas esas miles de letras caigan y estén debidamente ordenadas y ocupen su propio lugar, así formen una palabra, en su vez las diferentes miles de letras que compone la Biblia, por ejemplo, los tipos de letras, y formen una oración o una frase. Dios es amor. Que una vez que ya las mezclamos todas juntas, la tiramos para ahí, y que vuelvan a caer la D, la I, la O, y la S, etcétera, y etcétera, los demás, es imposible. ¿Por qué? Porque no hay una ley que gobierne. No hay las tres palabras que forman esa frase deben estar bien ordenadas para que la frase tenga sentido, se entienda. Y si la palabra están dos desordenadas. Amor, por ejemplo, amor es Dios. ¿Eso qué es? Amor es Dios. Es que el amor es Dios. Pero mira, ha coincidido que la palabra amor ha caído primero. No, pero eso no tiene sentido. Por lo tanto, el impresor no puso con atención primero Dios. Aquí la cosa es Dios. Dios es algo. El amor no es nada. El amor es Dios, no. Pero mira, ha coincidido que han caído y primero ha sido amor, después es el verbo y después Dios. No, pero eso no es. Y eso ya no tiene sentido. Pues lo mismo en todo el orden que vemos en nuestro sistema solar. Todo es orden, un orden que hay. Y no podemos decir que ello es fruto de la casualidad. Eso es que mira que ha caído así y de una ley ciega. No. Lo mismo que en el libro no podemos decir que todas las miles de letras que componen se han colocado en su debido orden, así como por arte de magia, si solas o por casualidad. La casualidad, queridos, no existe. No hay, la casualidad no es inteligente. No podría haber formado el contenido, el sentido de todo el libro. Y no es inteligente y por ello no es sabia. Y por ello, lo mismo hemos de decir que el contenido, el orden que se me mueven los planetas, los satélites, las estrellas, todos los astros, con todo su mecanismo. Este orden que hay, ello implica que necesariamente hay un legislador, porque no se puede por sí solo mover. Hay un legislador supremo que pone el orden. Él es el que pone orden. Alguien que con una inteligencia y una sabiduría para que en su propósito poder alcanzar el fin premeditado. Y esto es, queridos, los ateos, los incrédulos en general, ellos tendrán que plantearse, y ya que por tan sabios ellos se dan, tendrán que pensar que si no hubiera una naturaleza, una ley natural que gobernara ahí con un orden prefijado, si todo fuera movido ciegamente, sin orden ni concierto, eso sería un caos, donde no hay un orden. Las estrellas, los planetas, los satélites se moverían ahí sin ton ni son, a lo tuntún, irían de aquí para allá, sin ton ni son y sin ningún propósito. Ellos se chocarían unos contra otros. Por eso podemos decir que realmente aquí hay un orden, hay una ley que rige, que gobierna
la lluvia, por ejemplo. Si no hubiera una ley que gobernara las nubes, también irían ciegamente de aquí para allá, y derramarían sus torrenciales aguas en un sitio y en el otro sitio estaría todo seco, una sequedad perpetua. ¿Por qué? Porque no hay una ley que rija a las nubes, supuestamente. Pero gracias a que no es así, gracias a que hay un orden regido, un orden gobernando por una ley, la que se llama las leyes de la naturaleza. Leyes que imponen un orden para lograr un sabio propósito. Y así como descartamos que todo esto sea movido por una ley ciega, lo descartamos, o que sea la causa casualidad, también nos vemos forzados a entender, mal que les pese a todos los sabios de este mundo, que todo esto es un orden establecido por una sabia inteligencia. Es el sabio Dios quien está gobernando, quien rige todo eso, y que estas leyes concretamente, las leyes de la naturaleza, las leyes para gobernar, imponer un orden, así lo ha establecido, y las leyes gobiernan y establecen el orden que se desea que haya, y esto es el que rige, el que lo gobierna todo. Sin esas leyes, lo que reinaría sería el desorden, el caos, la confusión. Así tomamos todo esto como base para ver con más claridad el fin de venimos tratando, que iniciamos hoy y que muestra sobre la ley de Dios, y es que teniendo claro que el fin del sabio legislador Él establece esas leyes, el fin es mantener un orden. Él quiere que haya un orden. En la creación, que haya orden, un concierto, y que cada elemento que compone nuestro sistema solar se mantenga en el orden establecido por el sabio creador, que es quien lo rige todo y lo lleva todo. Y no haya ningún cataclismo. Al no haber orden, pues podría haber un cataclismo, una catástrofe, un desastre indecible. Pero no, hay una ley, un gobierno, un gobernador con sabiduría y con inteligencia. Lo mismo el fin de la moral, la ley moral de Dios. Es eso también, es mantener nuestro carácter, nuestra forma de ser, regular nuestros pensamientos, nuestro andar. La sabia voluntad de Dios así lo ha establecido. Que seamos como Él quiere que seamos. Esto es el fin de la ley, que nosotros seamos como Él quiere, que nos mantengamos como miembros del cuerpo de Cristo en su debido orden. Que como es la voluntad de Dios, que los astros se mantengan en el espacio que Él les ha prefijado, que Él les ha ordenado. Asimismo, que nosotros como criatura, como pueblo, como iglesia de Dios, Dios también quiere de nosotros que no nos salgamos de nuestros límites. Nos ha puesto leyes, que nos mantengamos en el orden que Dios mismo nos ha colocado. Él ha hecho eso en su iglesia, que es el fin y la ley de Dios y el por qué la ha establecido. Bien, razonemos pues. ¿Qué sería si no hubiera eso que llamamos leyes de la naturaleza?
todo sería un tremendo caos, un cataclismo, hay un desbarajuste. Pues lo mismo que igualmente, ¿qué sería de nosotros como iglesia si no tuviésemos una ley que nos gobernara, una ley que nos ordenara nuestros deberes como iglesia? Que no tuviese, como algunos piensan, no, que libre, no tenemos leyes, no tenemos, eso es del Antiguo Testamento. Como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7 y versículo 7:9 creo que es. Yo sin ley vivía un tiempo. Este gran hombre de Dios, yo sin ley vivía un tiempo. Para mí era como si Dios no existiera, como si Él nos dijera. Para mí Dios es como si no existiera. Yo sin ley vivía. ¿Y qué es eso? ¿Qué es vivir sin ley? El apóstol nos lo dice, escribiendo, nos lo aclara, escribiendo Efesios capítulo 2 y versículo 3, cómo vivían los creyentes de Éfeso antes de ser creyentes. Dice el apóstol Pablo, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que se hacíamos? Los que a mí me apetecía, le moleste a quien le moleste, lo que a mí me apetecía. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo, eso es lo que hacíamos, la voluntad de la carne. La carne es este ser corrupto, este ser malo, perverso. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Consecuencia, éramos por naturaleza hijos de ira. Eso éramos nosotros en otro tiempo, hijos de Isa. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. No había ley que nos frenara. Cada uno puede pensar de sí mismo lo que era antes de ser creyente. No había ley que nos frenara, que nos gobernara. De aquí, por eso, el apóstol pues nos habla de esta forma. Eso es vivir la vida sin ley. Sin ley de Dios que nos gobierne. Vivir en nuestra naturaleza caída, naturaleza propia, pecadora. Vivir sin la ley de Dios para que Él consuele, nos frene y nos gobierne. Eso es el fin de que Él sea el Señor, no nuestra carne, no nuestros pensamientos, que Él sea quien nos gobierne. No quiere que vivamos así, de aquí para allá. Eso es vivir en desobediencia, no ser como Dios quiere que seamos. Y eso es en un desorden continuo, contrario a la voluntad de Dios, expresado en su santa ley. Es vivir cada uno a su aire, a su antojo, como bien a uno le da la gana. Eso es vivir, y eso es lo que el apóstol está refiriendo, que antes eran los creyentes de Éfeso, y él mismo, como no hubiera ley. No hay ley que nos gobierne. Antes, en palabras del apóstol Pablo, no teníamos una ley que regulara nuestra vida. Antes, sin ley vivía yo, dice. Antes sin la ley vivía, a mí la ley no me mandaba, era yo quien mandaba en mí. Pero ahora que ya somos creyentes, por la gracia de Dios, ahora que somos discípulos del Señor Jesucristo y por tanto tenemos la ley, su palabra que nos frena, su palabra nos frena, nos regula o debe regular nuestras vidas. ¿Quiere eso decir que la ley es la que nos salva?
Es la ley, ahora que ya no somos así, ahora que ya andamos. Quiere decir que es la ley la que nos salva de nuestro estado de perdición, el que nos encontrábamos antes. No. La ley no nos salva, atendamos esto. La ley no nos salva. La ley no nos salva, más al contrario. ¿Qué hace? La ley nos condena. Esto es lo que el apóstol nos está dando a entender. La ley nos condena. ¿Y cómo es eso? Leamos aquí mismo, Romanos 7, versículo 9. Aquí lo dice. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, hará que la gracia de Dios ha impreso su ley en mi mente y en mi corazón. Venido el mandamiento, el pecado revivió. Ahora que ha venido el mandamiento, el pecado revivió. Yo sin ley vivía en un tiempo, y esto era en mi estado anterior, antes de ser creyente, pero venido el mandamiento, al ir siendo yo educado, al ir siendo yo instruido en la palabra de Dios, y vi que se me decía, esto no debes hacerlo, aquello otro tampoco debes hacerlo, lo otro de más allá sí debes hacerlo, aquello sí debes hacerlo. Ahí es cuando ahora empieza en mí el problema. Ahí es cuando ahora empiezo yo a preocuparme. Ahora la ley me manda a mí a hacer ciertas cosas y no hacer otras cosas. Eso es un gran problema para mí. Eso es una gran dificultad. Romanos 7, 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. El pecado que estaba dormido revivió. Ahora que ha venido el mandamiento, ha ocurrido algo en mí. No me lo esperaba. El pecado ha hecho que en mí ha revivido. Ahora el pecado se ha hecho patente en mí. Ahora lo veo. ¿Qué quiere decir esto? Venido el mandamiento, el pecado reviví. Sencillamente quiere decir que antes, cuando yo vivía sin ley, era como un animal. Era insensible al pecado. No me daba cuenta ni me preocupaba lo que si era pecado o lo que no era pecado. Vivía yo insensible al pecado. Yo decir una mentira, el yo robar, el apropiarme de lo ajeno, el no guardar el día de reposo y otras muchas cosas. Todo eso es pecado. Pero yo era insensible. Antes yo no me daba cuenta de eso, ni quería tampoco. Y a mí no me decía nada el quebrantar esos mandamientos, la ley de Dios. ¿Y qué pasa? Versículo 8, de aquí de Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley yo no soy consciente de que peco, no me apercibo. Sin ley no noto que hay pecado en mí, yo no me doy cuenta de ello. Mejor dicho, no me apercibo que peco. Mi ceguera espiritual no me deja ver que peco, que soy pecador. Yo soy muy buena persona. Qué lástima que el mundo entero no fuera como yo. Eso es lo que yo creo de mí. Y esto es, sin ley, el pecado está muerto.
No ha venido la ley, el pecado está muerto. Me creo buena persona. Sin la ley no noto que haya pecado en mí. Aunque peco, aunque quebranto la ley, pero soy insensible al pecado. No me doy cuenta, no me apercibo de que soy pecador, no me apercibo de que soy un gran pecador. ¿Y qué pasa? Cuando tras la conversión, tras el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo me hace en mí sensible. Y viene a mí la ley. Cuando el mandamiento viene y me dice, haz esto, haz aquello, no hagas lo otro, ¿qué pasa entonces? ¿Resuelve el problema? ¿El mandamiento resuelve el problema? No lo resuelve. Lo que hace es que lo agudiza. La ley ahora lo que hace es que agudiza debido a mi incapacidad, debido a mi espiritualmente hablando, como sea que espiritualmente no puedo, no hay fuerzas en mí, no hay capacidad. En Adán, dice, en Adán todos pecaron. Todos, en Adán todos mueren, todos espiritualmente estamos muertos, espiritualmente insensibles. Espiritualmente no hay en ninguno de los hijos de Adán, no hay ni fuerza, no hay ni voluntad. Algunos dicen, yo es que quiero. No hay ni voluntad, ni deseos de obedecer la ley de Dios. Estamos como uno en estado de muerte espiritual. Por naturaleza somos reacios y pecamos, ofendemos a Dios de mil maneras. Pero cuando por la obra graciosa del Espíritu Santo, a mí viene la ley de Dios, haciéndome ver que yo debo obedecer a Dios, pero que por falta de capacidad en mí, no puedo, resisto al mandamiento de la ley de Dios. Esa actitud mía, esa actitud pecaminosa, el Espíritu Santo me hace sentir convicto de pecado, me hace ver lo que soy. Y la ley de Dios me dice, me convence de que soy pecador y que por mis desobediencia merezco el castigo eterno. Mi convicción de pecado me lleva a sentirme como se sentía el mismo apóstol Pablo, bajo la ira de Dios, y tener que comentar, como tenemos aquí mismo en Romanos 7:24, miserable de mí. Llega a esta conclusión después de haber dicho, versículo 18, yo sé que en mí está el bien, pero no el hacerlo. Y concluye, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable. Y esto es, querido, sentir la ley. A este estado de sentimiento le ha traído la ley a este gran hombre de Dios, al apóstol Pablo. Llegar a esta situación, a tener que exclamar, miserable de mí, soy un miserable, a sentirse desesperadamente pecador, que no enseña esto, que la ley de Dios es inflexible. La ley de Dios no perdona. La ley de Dios no es misericordiosa. La ley no tiene misericordia, no se compadece de la pobre víctima que ha caído en las redes de Satanás. La ley no tiene en cuenta que yo soy una débil criatura, caída en pecado. Ante mi desespero por el pecado, la ley viene y me dice,
eso de que tú no puedas cumplir la ley, eso a mí me trae sin cuidado. Allá tú te las arregles como puedas. Es tu deber cumplir la ley de Dios. Es tu deber. Tú debes cumplir la ley que es de Dios para ti, que tú lo hagas. Así de exigente es la ley. La ley no es misericordiosa. Eso la ley no sabe lo que es, no es cosa de ella. La ley no es compasiva, oh pobre víctima. No, la ley no tiene compasión. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas 3, versículo 10? Entre otras cosas dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de... Eso es lo que dice la ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es un maldito. Llegamos a entender con esto que es aquella persona que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué es? ¿Qué es la tal persona? ¿Qué es? Un maldito, un condenado. Y así uno que por la ley y la obra del Espíritu Santo es o llega a verse convencido de pecado y no viéndose perdido, viéndose así, atendamos, llega uno a exclamar, versículo 24 de aquí de Romanos, Romanos 7, 24, a ver si acierto, sí. Llega a exclamar, concluyendo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Miserable. Esto es la conclusión a la que llega este santo varón de Dios a esta situación cuando ve, en mí está el querer, pero no el poder. Miserable de mí. Dejemos por ahora quién es el que nos puede librar de este estado tan miserable en el que nos encontramos. Un estado de miseria. Ahora, lo que nos conviene es ver qué nos ha traído a esta convicción. Y este estado de pecadores, ¿qué es lo que nos ha traído? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos ha traído a sentirnos así, con esa preocupación, estoy perdido? Y vemos que es la misma ley de Dios la que nos ha llevado a ese estado de perdición. La ley de Dios expuesta como debe ser expuesta. Y el Espíritu Santo, obrando a la vez en el corazón, hace que lo que Pablo dice aquí en Romanos 7, 9, estas frases dice 7, 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. O sea, no he conseguido nada. Venido el pecado, ahora lo veo que está bien. Venido el mandamiento, el pecado revivió. El pecado ha tomado vida. Estaba adormecido, pero ahora se ha despertado y está en mí el pecado. Es consolador. El consolador, dice el Señor Jesús, Juan 16, versículo 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Me tengo que ir por bien vuestro. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, como me tengo que ir, os lo enviaré aquí al Consolador. Cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado. El Consolador os hará ver, os quitará la venda de vuestros ojos para que veáis. Cuando Él venga, consolará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo. Esto es lo que hace la ley. Por eso el Espíritu Santo, convencernos a los elegidos del pecado. Yo que estaba antes tan tranquilo, yo que vivía despreocupado, ahora me veo como un miserable pecador. Eso es lo que ha hecho la ley. Yo antes vivía muy bien, muy tranquilo, pero ahora veo que no. Ahora me veo como un desventurado que merece la condenación eterna. Yo soy consciente porque debiera ser mejor y no lo soy. Miserable de mí. Esto siente el alma muerta que vivía en delitos y pecados. Ahora, no hay paz, dijo mi alma, no hay paz para el impío. Ay, se ha descubierto lo que soy. Antes tenía una venda, vivía engañado con mi misma mamá que tanto me quería. Era el mejor, el más querido de todos los niños. Pobre mamá, no veía lo que tenía en sus brazos. Ahora hay temor a la santa ira de Dios. ¿Por qué? Porque me ha sido revelado que soy un pecador. Por eso Él nos guarda, y yo aquí la palabra de Dios, la ley de Dios que encarece y nos hace meditar en ello. Maldito todo aquel, ¿quién? Todo aquel que no perseverare en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer, maldito todo aquel. ¿Quién? Yo, uno de ellos. Yo soy uno de ellos, soy un maldito. Y me pregunto, bueno, ¿para qué ha venido la ley a mí? Para hacerme un desventurado, para hacerme un miserable, un desdichado, un infeliz. Para eso ha venido la ley a mí. Lo que ha conseguido la ley es hacerme desesperar, porque ahora veo lo que antes no veía. Pero ahora, si eso que dices te hace desesperar, no eres, querida alma, no eres un maldito. Como tú crees, eres más bien, eres un bienaventurado. Eso que te hace desesperar, si es así, no eres un maldito, eres un bendito. ¿Por qué? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que se les ha quitado la venda y se ven cuál yo soy. Eso es yo. ¿Por qué seré así? Miserable hombre de mí, ¿por qué seré así? Bienaventurados los que lloran. Hay tantos que no lloran, aunque dicen que son pecadores, pero no sienten remordimiento, no sienten el pecado como les domina, como les cautiva, y no sienten el doblar las rodillas y clamar por misericordia. La ley ahora ha cumplido su función, la ley ha cumplido su propósito. Bendito sea Dios, ha revivido en el pecador, en mí. La ley ha venido para hacerme ver lo que realmente soy. A los ojos de Dios, no es tanto lo que a mí me parece, no es lo que a mi madre yo le parezco, no es lo que al vecino yo le parezco porque le he dejado 20 duros o porque le he hecho esto, lo he hecho lo otro. No es lo que a mí me parece, no es lo que le parece a mí quien sea. Es lo que a los ojos de Dios yo soy. Eso es lo que me debe preocupar. Y eso es el fin de la ley. El apóstol Pablo nos lo pone muy claro aquí. Gálatas 3:24 dice el apóstol, entre otras cosas, 3:24 dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es la fe? Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha hecho la ley? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ha hecho en mí la ley? Primero, vamos a aclarar esto. Primero, esta palabra, el ayo. Supongo que ya lo sabréis, pero vamos a repetir lo que ya sabéis. El ayo era como un criado, era como un niñero en casa de ricos, en casa de señores, el niñero que se encargaba de llevar al niño o a los niños al colegio. Era el encargado de llevarlos y luego era el encargado de irlos a buscar, llevarlos y traerlos. Eso era la función del ayo. Llevar y traer, llevar y traer. Y eso, comparado el apóstol Pablo, la ley con el ayo. Él compara la ley con el ayo. El ayo lleva al niño a, y la ley nos ha llevado a ver lo que espiritualmente somos a los ojos de Dios. Esto es lo que la ley ha hecho. Nos ha llevado a ver la necesidad que tenemos de un sustituto, de un Salvador. La ley nos ha llevado a Cristo. Es lo que dice el apóstol aquí, Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí pues lo vemos lo que es. Y también Romanos 10:4, el fin de la ley, Romanos 10:4, el fin que persigue la ley es Cristo. De ahí que debemos predicar la ley, queridos todos. Los ministros estamos así, si queremos que un alma se desgarre el corazón, debemos hacer cuidado, irnos con mucho cuidado. Joven, sonríe, Cristo te ama. Joven, sonríe, Cristo te ama. Joven, alégrate, Cristo ha venido. No, eso es más bien hundirlos más en el pecado. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a fin de que también nosotros fuésemos llevados a Cristo. La ley nos hace llorar, nos hace lamentar de la miseria que somos, los pecadores que somos. Queridos, todas estas enseñanzas es necesario entenderlas. Queridos, tú y yo necesitamos aprender estas enseñanzas. Es necesario, no nos parezca que algo pesado, algo machacando, hay siempre lo mismo. La ley llevada por el Espíritu Santo, lo que hace es abrirnos los ojos para que veamos nuestra miseria espiritual. Eso es lo que debe hacer la ley, llevarnos para que veamos nuestra incapacidad, como dice Romanos 7:7, otra vez a lo mismo. Romanos 7:7, ahí nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hoy no hables de la ley, no hables de la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la ley. Si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí vemos la ley, la función que tiene. Yo no hubiera llegado a saber que era un pecador si no hubiera sido por la ley. Yo me quería demasiado para creer que yo estaba perdido. Yo era desde los 8 años, vivíamos en el campo. A los 8 años yo solito, mis padres ni querían, pero yo me iba a los 8, vivíamos 1,5 kilómetros separados de la ciudad. Y yo me iba por la mañana, a las 6 de la mañana, a misa. Allí iba yo, que yo era tan buenecito, a ojos míos y a ojos de los demás. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí tenemos, la ley es para que veamos que somos pecadores. Y yo, con 8 años, sin darme cuenta, era esto. Como se nos dice, haz esto y haz lo otro.
hazlo de más allá. Ahí vemos que se nos hace cuesta arriba, ¿no es verdad? Se nos hace difícil obedecer y nos resistimos. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué dice? Tú, sé santo como Dios es santo. Jesús dice que yo sea santo como Dios, igual que Dios, sed santos como yo soy santo, pareceos a mí. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate tú, si es fácil, fíjate con qué facilidad, que no podemos frenar nuestros ojos, no podemos, te quieto, tanto, mira para allá, no puedo. Ya ha pecado en su corazón. ¿Por qué? Porque la ley no puede. ¿Quién puede vivir una vida santa como Dios es santo? ¿Y quién puede cerrar los ojos y no mirar? ¿Quién es capaz? Ahí vemos, el mandamiento nos hace objetos de culpabilidad. El mandamiento nos culpa porque no obedecemos. Hay en nosotros una fuerza interna, una fuerza que nos lleva al pecado. De ahí, queridos, que no hay mejor, como dice el apóstol, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado y yo morir. Y realmente no es este el texto que quería buscar. Mas el pecado versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, no activa. Pero ahora ha revivido. Y ahora es cuando verdaderamente nos damos cuenta de lo que somos. Y ahora es cuando estamos necesitados de clamar cada día. Que el Señor no tome en cuenta nuestras muchas faltas, nuestros muchos pecados, que a veces nos parece como que todo va bien, pero hemos de mirar a los ojos de las Sagradas Escrituras. Por algo Él, con sabiduría, con inteligencia, ha puesto su ley para que avive en nosotros lo que hemos de hacer. Que el Señor se agrade de complacerse en nosotros y nos haga vivir como Él quiere que vivamos. Vamos a orar. Señor de los cielos, otra vez venimos a ti como incapacitados, sabiendo que en ti está todo poder, toda fuerza. Tú fuiste el que dijiste a aquella mujer, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Y tú eres quien puedes también decirnos a nosotros, oh Señor, tus pecados te son perdonados. Cuánta necesidad tenemos, Padre. Cómo anhelamos que tú nos hables claramente lo que somos y que así viendo lo que somos no encontremos salvación sino solamente en tu gracia, en tu misericordia. Padre, gracias pues por todo. Sigue con nosotros, cuidándonos y protégenos del maligno. Te lo pedimos por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén.